¿Qué tal, compañeros? Buenas tardes. Este video es para hablarles sobre la redacción, sobre sus características, sus vicios y también sobre las formas para mejorar nuestra redacción. Bien, para empezar hablaremos sobre lo que es la redacción. La redacción es una forma de edición en la que se combinan múltiples fuentes de texto y se modifican ligeramente para crear un solo documento. A menudo, este es un método para recopilar una serie de escritos sobre un tema similar y crear un trabajo definitivo y coherente. Ahora, la redacción implica más de lo que a simple vista se parece. En esta parte porque no todo el mundo posee el talento de manejar el lenguaje de manera eficaz, pero también porque, como cualquier otra capacidad aprendida, requiere de práctica, de la correcta aplicación de un método. En general, se piensa que el proceso de redactar algo involucra 3 etapas distintas. En primer lugar, está la planificación, etapa en la que se acude a las fuentes, se organiza mentalmente la información y se decide qué tipo de texto se hará, por dónde empezar y cuál es la dirección en la que se avanzará. Es decir, se elaborará un plan de texto o croquis, que servirá como guía a la hora de escribir. En segundo lugar tenemos la textualización, etapa de escritura propiamente dicha, en el que se elabora un borrador de texto, una etapa previa al plan anteriormente establecido. Usualmente esta etapa consiste en rellenar el plan del texto, o sea, desarrollar las ideas que aparecían en el esquema previo. Y por último tenemos la revisión, etapa de cierre y control, en la que debemos releer lo escrito y corregir errores, para así garantizar que el texto resultante sea tan comprensible como debe de ser. Bien, ahora hablemos sobre las características de las técnicas de redacción. Tenemos la sencillez, se escribe para los demás, no para uno mismo. Se deben utilizar palabras que faciliten la comprensión al lector. La puntuación. La idea del texto se pierde por la ausencia o exceso de signos de puntuación, el uso de la coma, el punto, los dos puntos, las comillas, los guiones, etc. A veces resulta complicado pues no es fácil memorizar tantas reglas. El ritmo le confiere movimiento, vida, debe de ser motivador y sugerente. Varía mucho según el tipo de escrito, pero en principio suele ser muy homogéneo en un mismo texto. Evitar la redundancia. No por mucho escribir nuestro texto será más atractivo. Esto hace que el texto pierda interés, sentido y propósito. Nos perdemos y perdemos al lector. La coherencia hace referencia al dominio del procesamiento de información. Y por último, la cohesión. Para que un texto sea cohesivo es necesario que el emisor haya vinculado entre sí las oraciones mediante los elementos que marcan las relaciones semáticas. Ahora hablemos sobre los vicios de la redacción, los cuales resultan de la imprecisión, construcción inadecuada, falta de coordinación, palabras malsonantes, falta de claridad, repeticiones frecuentemente e inadecuadas en el uso del lenguaje. Los vicios de redacción se evidencian cuando el escritor redacta párrafos de un escrito. Por ejemplo, el ejemplo que está a continuación. La cual presenta una forma incorrecta de la redacción. Y esta es la forma correcta de una redacción.
El siguiente es un ejemplo más claro sobre una mala redacción, en el cual vienen las características erróneas que trae el texto, como por ejemplo la redundancia, que es decir lo mismo con diferentes palabras, la vaguedad léxica, término cuyo significado no es claro, el coloquialismo, palabras que se dicen en situaciones familiares, el barbarismo, uso inadecuado de los vocablos, la cacofonía, sonidos iguales que se juntan, y por último la oralidad, que se escribe tal y como se escucha. La monotonía refleja el desconocimiento de la variedad del léxico. Existe una pobreza en el lenguaje consistente en usar los mismos términos parecidos o imprecisos para expresar ideas o pensamientos. Se repiten vocablos vagos o imprecisos que restan la calidad de la información. Aquí unos ejemplos de ello. El pleonasmo, el cual es la repetición innecesaria de una idea ya expresada. Puede servir para dar énfasis a una frase. Algunas veces es aceptable como expresivo o poético. Ejemplos: la vi con mis propios ojos, volver a rescindir, así pues fueron felices para siempre, me besaste con tus hermosos labios, etc. Y por último, las frases sin terminar. Se dejan frases inconclusas que hacen perder el sentido del escrito y se presenta interpretaciones dudosas, como por ejemplo, el médico será capaz de enfrentar de modo adecuado con un criterio psicomático que adquiera con la experiencia en el trato de pacientes con enfermedades psicológicas. Ya por último les dejaré una infografía sobre cómo mejorar la redacción y una sobre el tema expuesto. Gracias.